La vida es una caja de bombones. Quizás escuchaste esta frase en una película de Tom Hanks. Habla de la aleatoriedad del destino. Desafortunadamente, a mí me tocó el malo. Ocurrió hace ya 40 años, específicamente en los 60. Yo vivía en los suburbios de Greenville, en el estado de Dakota del Sur. Los días solían ser monótonos durante los primeros años de mi infancia. Papá solía tener un empleo en una fundidora. Llegaba cansado cada noche, tomaba una cerveza y me invitaba a escuchar la radio junto a él. En ocasiones, mamá se unía. Y cuando me quedaba dormido, tenían una larga conversación sobre sus días. Luego de ello, mi padre apagaba el televisor y me llevaba en sus brazos a mi habitación. A veces me quedaba despierto y escuchaba algunas cosas. La mayoría de veces eran quejas de mi padre sobre colegas ebrios o estúpidos que, de alguna forma, lo perjudicaban o desagradaban. En ocasiones, hablaban sobre cosas que sucedían en las afueras, rumores inquietantes. Pero la única noche en la que dejé de hacer trampa y abrí los ojos mientras fingía dormir fue una noche en la que mi padre contó sobre un hecho que lo perturbó. Lo había notado extraño desde el momento en que llegó a casa. Él lucía muy agitado, y en lugar de su rutina habitual de coger su cerveza y saludarnos, fue directamente a tomar un baño largo. Mi madre, al notarlo, subió a ver qué ocurría. Pasaron los minutos y no bajó. Por lo que, curioso, subí y escuché algunos sollozos. En aquel momento pensé que provenían de mi madre. Pero hoy en día me doy cuenta de lo estúpido que fui. Por supuesto, mi madre al verme me ordenó rápidamente que bajara. Una hora después, mi madre bajó a servir la cena y mi padre siguió con su rutina habitual. Al encender la radio, me senté junto a él y, extrañamente, mi madre se unió de inmediato. No dijeron nada hasta que fingí quedarme dormido. Y fue entonces cuando mi padre comenzó a relatar lo que pasó. Su voz parecía flaquear en ocasiones. Tom Picariello era un joven de 17, italiano. Él y su padre habían migrado hace ya 10 años. Eran muy pobres al igual que nosotros. Por lo que, naturalmente, cuando cumplió los 18, pidió empleo en la misma fundidora donde trabajaba mi padre y el suyo también. Se decía que era un buen chico, que andaba con algunas pandillas pero nunca se involucraba en nada. Era tan distraído que ni siquiera ellos querían reclutarlo ya que, probablemente, Tom trataría de ligar o hablar con una chica en lugar de robar su bolso. Mi padre conocía bien a su padre. Solían beber constantemente en el único bar de Greenville y eran muy amigos. Por lo que mi padre conocía bien a Tom. Lo que ocurrió aquella mañana marcaría una etapa oscura en mi vida, indirectamente. Aquella mañana, Tom cumplía su tercer día de trabajo. Se dice que llegó fuera de sí. El señor Picariello obviamente lo notó, le dijo un par de palabras y dejó que siguiera con lo suyo, con la esperanza de que el supervisor no lo notara y lo despidiera. Después de todo, necesitaban el dinero extra de Tom. Llegó la hora de descanso. Papá salió a fumar al patio, como lo hacía habitualmente. Hoy en día pienso que quizá ese fue el último momento en el que vi a mi padre. Él escuchó un ruido dentro del área de fundición, lo cual era extraño, debido a que todos habían salido a tomar unas cervezas al bar. El ruido sonaba como gotas pesadas cayendo con mucho volumen. Después de todo, el calor era extrañamente insoportable aquel día, por lo que reinaba el silencio. Papá caminó lentamente al lugar de donde escuchó aquellos sonidos. Al ingresar por la puerta principal, se percató de una sustancia viscosa y gris en el suelo. Relata que, al principio, pensó que un perro muy hambriento había ingresado a la fábrica, pero al percatarse del olor nauseabundo que se desprendía de aquella baba, se alarmó y cogió la pala del carbón dispuesto a eliminar a cualquiera que fuera el maldito animal rabioso que hubiese ingresado a la fábrica. Papá siguió el rastro de baba que se hacía más gris y verdoso a medida que se acercaba, pero toda su imaginación, sus agallas y valentía se fueron al carajo cuando observó que solo se trataba de Tom. El pobre chico se encontraba en un estado deplorable. Su mirada lucía totalmente perdida. De sus ojos se segregaba una baba viscosa y gris, como la de los perros rabiosos cuando están a punto de morir. Pero Tom no parecía estar agonizando. Lucía como si estuviera padeciendo un dolor de los 1000 demonios. Cuando su shock inicial desapareció, papá intentó acercarse a Tom, pero se detuvo inmediatamente cuando se percató de que Tom se había quitado su habitual chaqueta de cuero. El cuerpo del chico lucía extremadamente delgado, tanto que un millar de venas de aspecto desagradable se asomaban por su piel. Pero lo más perturbador fue percatarse de que el estómago del chico tenía un tamaño desproporcionado, como el de un enfermo de cáncer de estómago terminal. Con unos ojos que parecían estar muy oscuros, como si sus vidrios oculares se hubieran tonado en ese extraño color que era muy mórbido. Papá se sorprendió tanto al ver el cuerpo de Tom que se quedó paralizado nuevamente. Nunca había visto algo similar en su vida. El hecho de ver al chico en semejante estado lo afectó profundamente.
Sus ojos se humedecieron y brotaron lágrimas amargas minutos después. El estado de Tom le recordó viejos traumas. La muerte de su madre por un cáncer de estómago, la agonía de su padre al quemarse todo el cuerpo en la fundidora, los duros meses en los que tuvo que cuidarlo hasta que falleció, las palizas del tío Geoffrey, un ebrio que obligaba a papá a limpiar sus porquerías mientras lo golpeaba. Todo ese cúmulo de emociones hizo que papá se quedara paralizado por la hora completa que duraba el descanso. Mientras tanto, Tom parecía empeorar aún más, al punto de caer de rodillas y luego boca abajo. Todo esto mientras se arrastraba hacia papá sin quitarle la mirada fija aún cuando cayó boca abajo, mientras la baba parecía brotar más de sus ojos a medida que se acercaba. Cuando llegaron todos, se quedaron como papá al ver el estado de Tom. Pero estos reaccionaron rápido cuando el señor Picariello gritó el nombre de su hijo. Inmediatamente corrió hacia su hijo, que apenas mostraba señales de vida. Los demás corrieron hacia mi padre para preguntarle lo que había sucedido. Luego de ello, papá paró el relato. Se escuchaba como si su voz se hubiese quebrado. Se levantó y comenzó a dar vueltas y andar en círculos. Pero luego de unos eternos e incómodos 5 minutos, comenzó a hablar nuevamente de forma tan abrupta que todo el silencio del ambiente se dispersó. Luego de que todos se acercaron e hicieran miles de preguntas, papá solo comenzó a balbucear cosas. Había olvidado todo excepto sus traumas, pero pronto sintió que regresaba a la realidad y podía articular algunas palabras, explicando lo sucedido, odiando cada segundo de contestar esas preguntas porque implicaban recordar todo lo sucedido. Pero toda la atmósfera cambió a peor cuando un enloquecido señor Picariello comenzó a gritar de manera desgarradora. El señor Picariello sollozaba gritando el nombre de su muchacho. En silencio, todos se dieron cuenta de lo que parecía inevitable. Tom había perdido la vida. El silencio reinó en toda la fábrica. Nadie se atrevía a consolar al señor Picariello. ¿Cómo podían? Eran hombres antiguos, de otra época. Dejaban ese momento íntimo de dolor solo para él y el cuerpo de su hijo. Pero nada terminó ahí. El señor Picariello lloró durante unos 20 minutos, luego se levantó súbitamente y corrió sorpresivamente hacia mi padre, maldiciéndolo por el hecho de quedarse congelado por toda una hora y no haber hecho nada para ayudar a su hijo. Todos trataron de calmarlo, pero el señor Picariello se alteró más y comenzó a insultar a mi padre, al punto de abofetearlo. Fue en ese giro de cuello que provocó que mi padre tornara la mirada hacia el cadáver del chico. El cuerpo parecía inerte, y mientras todos alejaban al señor Picariello, mi padre se quedó observando el cadáver. Parecía ser que se había percatado de algo perturbador. Los ojos de Tom parecían moverse de manera irracional, al punto de hacer balancear unos milímetros la cabeza inerte de Tom, expulsando líquido viscoso de las cuencas. Al punto en el que se giró a un lado y observó a mi padre fijamente. Mi padre volvió a quedarse congelado. Algo en esos ojos muertos lo paralizó. Trataba de descifrar qué era, pero los demás se percataron de su problema y esta vez decidieron alejarlo del lugar. Terminaron yendo a un bar, donde mi padre reaccionó nuevamente. Luego de mucha insistencia, se unió a la mesa donde parecían beber sus amigos. Estos bebían de una manera apagada. La mayoría solo quería olvidar lo que había pasado. Él también quería eso urgentemente, así que se les unió y comenzó a beber en grandes cantidades. A medida que bebía, se dio cuenta de que, mientras más lo hacía, más recordaba lo sucedido con Tom. Simplemente no podía quitárselo de la mente, así que se levantó súbitamente y se dirigió al baño para encontrar algo de paz lejos del ruido de la barra. Al entrar, se miró en el espejo y se percató del pésimo estado en el que se encontraba. Abrió el grifo y comenzó a lavarse el rostro con mucha intensidad, esperando recuperar algo de conciencia, pero se sentía muy leve. De la nada, se le vino a la mente la imagen del cadáver de Tom y las arcadas vinieron. Mi papá acabó pegado al inodoro durante una buena cantidad de tiempo. En un momento, se percató de algunas vibraciones en la puerta detrás suyo, pero el vómito pudo más y centró su atención en respirar y tratar de atinarle. Luego de una media hora, mi papá se sentó de espaldas contra el inodoro y comenzó a observar la puerta y luego el piso detrás de ella. Todo estaba sucio y pegajoso, como cualquier baño de bar. Pero después de un momento, se percató de algo al observar tanta suciedad. El piso estaba lleno de una sustancia gris parecida a la que vio salir del cuerpo de Tom, esta vez más pegajosa y combinada con un color verdoso. Inmediatamente se paró y abrió la puerta para comprobar si lo que veía era real, sobre todo porque esa sustancia parecía estar fresca, aunque deformada por lo que parecían pisadas. Al abrir, notó una pequeña brisa. La ventana se encontraba semiabierta. Se fijó en el piso y parecía que había alucinado todo porque no había sustancia alguna por ningún lado. Esto le pareció extraño, pero lo atribuyó al alcohol. Sin embargo, ni eso pudo distraerlo lo suficiente porque, segundos después, volvió a su mente el recuerdo de Tom. En ese momento, se invadió de culpa. Quizá eso era lo que lo afligía tanto. La culpa de no haber ayudado al chico, la culpa por quedarse parado mientras el muchacho suplicaba por ayuda, usando sus últimas fuerzas para arrastrarse hacia él y pedir socorro.
Esto consumió su mente en ese momento a tal punto que decidió que debía pedirle perdón a Tom de alguna manera. La morgue se encontraba a unos 10 minutos de caminata. Él decidió que debía pedirle perdón en persona y se dirigió para allá tambaleándose por los efectos duraderos del alcohol. Cuando llegó, se percató de que la ventana se encontraba medio abierta, pero no le dio importancia. Incluso la puerta sin seguro, cuando la abrió, no le sorprendió. Su mente estaba dominada por el instinto de llegar donde Tom, darle un abrazo y pedirle perdón por no haberlo socorrido, por no haber pedido ayuda. Al llegar al congelador, entró bruscamente y buscó el cuerpo de Tom. Había varios cadáveres en camillas de acero, todos cubiertos por una sábana blanca, con una pizarra con sus nombres escritos por encima de sus cabezas. El silencio era brutal y solo una brisa ocasional entraba por la ventana semiabierta y rompía el silencio con un tenue sonido de la corriente de aire. Papá se dirigió rápidamente al cadáver y lo abrazó. Amargas lágrimas brotaron de sus ojos y, entre sollozos, le pedía perdón al cadáver abrazándolo. Pero, segundos después, escuchó tras suyo el sonido de gotas pesadas cayendo con fuerza al piso. Un escalofrío muy frío le recorrió la columna. Luego de un buen tiempo, recobró algo de conciencia pura y se dio cuenta de que estaba siendo observado. Algo detrás suyo escurría lo que fuera que ocasionaba ese sonido, y pensó en Tom, en lo parecidos que eran los sonidos, esos sonidos que había escuchado la primera vez en la mañana en la fábrica. No se atrevía a voltear. En sus brazos seguía el frío cadáver con el rostro tapado por la sábana. Por primera vez, se dio cuenta de lo que ello implicaba. Estaba abrazando un cadáver aterrador. Otra brisa entró a la habitación, pero esta fue inusualmente fuerte, lo que provocó que la sábana que cubría al cadáver que sostenía se separara del rostro del cuerpo inerte. En ese momento, mi papá se llenó del más puro terror. La cara, el maldito rostro, no era el de Tom. Entró en shock. Su cabeza se había paralizado, su cuerpo no paraba de temblar. Todo el alcohol en su sangre se disipó completamente. Estaba más sobrio que nunca y no paraba de odiarlo. Reunió mucho valor y comenzó a girar lentamente la cabeza para confrontar lo que fuera que estaba detrás de él, pero se paralizó cuando comenzó a ver que lo que estaba detrás suyo era el de Tom. El maldito cadáver se encontraba más delgado que antes, al punto de solo ser una amalgama de huesos cubiertos de piel y venas sobresaliendo como malditas raíces. Pero lo que sintió fue más allá del horror de observar esa abominación. Era una sensación de miedo a niveles mentales más allá del entendimiento. Comprendió que aquella criatura no era de este mundo. Pero papá no concluyó el relato ahí, porque lo que provocó que hasta yo abriera los ojos y dejara de fingir estar dormido para comenzar a temblar y sollozar fue que papá mencionó que, al observar la cara de la criatura, finalmente comprendió lo que era aquella sustancia, aquella baba gris verdosa. Aquellas lágrimas asquerosas que brotaban de los ojos de la criatura que en algún momento fue un inocente crío. Eran babas. La criatura no lloraba. El maldito Tom Picariello no estaba llorando en la mañana ni ahora, estaba babeando con los ojos ferozmente, anhelando a mi padre, anhelando consumir algo de él. Babeando como un perro por un hueso, con dientes podridos en las cuencas donde deberían estar los ojos. Papá enloqueció y pegó un grito tal que mencionó que la criatura se alteró como cuando ahuyentas a un venado, y a cuatro patas abrió completamente la ventana y huyó por ella. Pero papá dijo que la criatura murmuró algo antes de comenzar a correr. Luego de contar esa parte, mi padre cerró la boca por otro momento. Esta vez no hubo un silencio incómodo. Mi madre sollozaba y yo también. Papá comenzó a llorar, pero sus lágrimas tenían un sonido muy peculiar, un sonido muy pesado al caer. Cuando traté de observarlo, solo pude ver los ojos de mi padre muy oscuros. Pero él comenzó a correr abruptamente, abrió la ventana y saltó, corriendo en dirección al bosque. Mi madre salió corriendo al tratar de pararlo, pero fue inútil. Papá corrió adentrándose al bosque. Los vecinos salieron y lo buscaron durante días, semanas, pero nunca más lo vimos. Mamá lloró por meses, pero luego intentó superarlo, al igual que yo, pero eso era imposible. Durante años fui a terapia. Mi madre murió 10 años después de la desaparición de papá. Ella solía salir a buscarlo en las tardes y regresaba por las noches solo a dormir. Todo eso provocó que cogiera muchos resfriados, enfermó y murió llorando por no poder cumplir su propósito. Yo me culpaba por ello, pero el psicólogo se empeñaba en explicar el asunto de mi padre como un ataque psicótico producto del trauma. Puede que sea real. Todos los días trato de convencerme de ello. Pero la revelación que mi madre me hizo en su lecho de muerte provocó que recurriera al alcohol para borrar esas palabras. Mamá dijo que papá, al huir, gritaba que vio a Dios llorando.